No es un salón de belleza tradicional, es más que eso. ¿Qué te inspiró a crear un estudio compartido en lugar de un salón de belleza tradicional? Me inspiró el crear una comunidad latina de chicas entre el ramo de belleza para poder apoyarnos entre nosotras y posicionarnos como latinas en Vancouver. ¿Qué problema en la industria de la belleza estás tratando de resolver? Estoy tratando de terminar con esa mala competitividad y egoísmo entre los servicios de belleza, ya que para poder crear esta comunidad tenemos que apoyarnos entre nosotras y crear un espacio completo de puras latinas, pero eso solo se logra si nos apoyamos entre nosotras. ¿Hubo algún momento en el que pensaste esto no va a funcionar? Claro que sí, diario lo pienso 1,000,000 de veces, todos los días, a todas horas, pero le sigo echando ganas. ¿Cómo transforma a un profesional de la belleza el trabajar en una comunidad? Pues te cambia prácticamente todo el panorama, el ver todo lo que puedes lograr apoyándote de otras personas. A veces uno cree que solo lo va a lograr, pero la realidad es que no. Apoyándote de otras personas es cuando uno de verdad puede crecer en este ramo. ¿Dónde ves este concepto en 5 años? Yo el proyecto Velus como una franquicia. Lo proyecto como un estudio que se puede ir puliendo aquí, donde comenzó en Vancouver, y que al crear ya bien definido este espacio y cómo es que estamos trabajando, se pueda repetir en otras ciudades también de Canadá. Lo que más admiro es tu habilidad de generar oportunidades para otros. Eso requiere de visión, pero sobre todo de liderazgo. ¿Cuál es el secreto detrás del éxito que está teniendo este proyecto? Yo creo que el éxito hasta ahora ha sido, uno, la constancia que ha tenido Gaby en estar publicando, en estar dándole seguimiento a las chicas que se han estado afiliando. También las porras que les echan, porque, bueno, yo puedo pensar, por ejemplo, en el caso de Vero, con Veritos Bakery. Ella está súper motivada, está muy emocionada, entonces eso de alguna manera, en parte de la comunidad que se quiere crear aquí en el estudio, es eso, que también como que la energía de unas contagia a las otras. Entonces, si ves que una está muy motivada, pues dices, no, sí, yo también le voy a echar muchas ganas y también te quieres aventar, ¿no? Entonces, quieras o no, esa energía se va repartiendo, se va disparando, se va repartiendo y más gente va a querer agregarse. Creo que el éxito está en el apoyo entre todas las chicas. Como dice Jessie, trato de compartir la energía que tengo. Trato de que se sientan seguras de lo que están haciendo, de que no tengan miedo, de que se la crean, de que se crean que son la mejor haciendo uñas, la mejor tatuando, la mejor en lo que sea. Y creo que es para todo en la vida. Creo que te puedes dedicar a lo que tú quieras, siempre y cuando seas el mejor en eso. Entonces creo que el secreto está en crearles esa confianza a las chicas para que pierdan el miedo, se avienten a emprender, a confiar en lo que hacen o simplemente a echarle más ganas para llegar a su siguiente meta. Y también el tema de que checas la calidad de los servicios, porque no sería como que cualquiera que entre aquí, o sea. Sí, lo que estoy tratando con el estudio es de justo darnos cierto prestigio para que también nos posicionemos en el mercado con toda esta comunidad, que entremos en una competencia con otras culturas, y todo eso se va a lograr solo cuidando la calidad de los espacios. ¿Algún mensaje o algo adicional que quieran agregar? ¿Un mensaje para la comunidad? Quiero invitar a todas las chicas latinas
o canadienses de padres latinos a que formen parte de este proyecto, de nuestro estudio, a que nos manden un mensaje a nuestra página o a cualquiera del equipo para que se informen y puedan ser parte de esto. Si quieres saber más sobre el proyecto Velus Lab, estos son los datos de contacto. Gracias por vernos. Hasta luego.